Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Te damos gracias, Señor. Y en esta noche, Espíritu Santo, te pedimos que una vez más te muevas en medio nuestro, sea la luz y podamos comprender en la mente y en el corazón lo que vos nos querés decir, lo que vos nos querés hablar. Te necesitamos, te necesitamos, te necesitamos, te necesitamos. Hemos llegado hasta acá, pero seguimos teniendo hambre y sed porque queremos más de vos, queremos conocerte más, queremos intimar más con vos, queremos tener una relación mucho más fluida con vos. Queremos devolverte el lugar que mereces, el lugar que nunca debimos tomar. Te exaltamos solo a ti. Te exaltamos solo a ti. Solo tú, Señor, mereces la gloria, la honra, el honor, la majestad. Solo tú, Señor. Solo tú, Señor. Te damos gracias, infinitas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Toma tu asiento, acomódate. Qué bueno son estos tiempos de adoración, qué bueno. Yo no sabía cuáles eran las melodías que los chicos iban a ministrarnos hoy, pero arrancar hablando de que sea el sol de justicia el que se manifieste en medio nuestro, que sea su luz la que irrumpa. Creo que no había mejor forma de empezar a transitar este tiempo de la palabra. Si me has escuchado alguna otra vez, siempre es mi anhelo que sea su luz, ¿sí? Es su luz la que rompe con nuestras tinieblas, ¿sí? Es su luz la que nos puede posicionar en otro lugar, es su luz la que nos guía, ¿sí? Es su luz, ¿sí?, la que nos permite ver en momentos donde parece que la oscuridad se ha llegado sobre nosotros. Por eso siempre vas a escuchar desde acá arriba que esta es una casa que quiere o intenta vivir lo que canta, ¿sí? Y eso debería ser para nosotros el principal motor, ¿sí? Ser entendidos de lo que estamos hablando y de lo que estamos cantando, ¿sí? Y meditaba recién antes de que me tocara pasar acá este tiempo especial que estamos viviendo, ¿sí? Vos me decís, ¿tiempo especial? Sí, es un tiempo especial. Es un tiempo especial porque
Nos estamos acercando a la Pascua, ¿sí? Para los que tal vez lo escuchan esto por primera vez o hacen o se preguntan por qué tan importante la Pascua. Bueno, para nosotros la Pascua es el inicio, ¿sí? Iniciamos un año calendario, ¿sí? El 1 de enero, pero iniciamos un año en el Espíritu a partir de la Pascua. El Señor inicia en nosotros un tiempo nuevo, un tiempo diferente, ¿sí? Pero estamos todavía en este transitar y lo mejor es llegar a los tiempos que el Señor tiene preparado de la mejor manera, ¿sí? Entonces, titulamos, ¿sí?, junto al Espíritu del Señor, esta palabra de esta noche como fundamentos, ¿sí? Y creo que no hace falta que me ponga a explicar qué es un fundamento, ¿sí? O un cimiento. Y a medida que vayamos avanzando lo vamos a terminar hablando, pero necesitamos sentar bases que sean firmes, ¿sí? Creo que siempre me gusta esto, cada vez que nosotros miramos cómo el Señor ha ido hablando, ¿sí? Eso nos permite ir siguiendo este camino que el Señor va preparando de acuerdo a cada palabra que el Señor va soltando, sábado tras sábado, entre semana, los miércoles, ¿sí? Que van apuntalando lo que el Señor nos viene diciendo, ¿sí? No es que se nos ocurre, decimos, bueno, a ver, vamos a hablar de algo que nos parece a nosotros, sino que el Señor nos va llevando, ¿sí? Y nos va diciendo, ahora quiero que hables de esto, ahora esto es lo que estoy diciendo yo, hacia este lugar es hacia donde caminamos. Entonces el Señor nos estaba hablando de la Pascua, estamos posicionándonos, ¿sí? Redirigiéndonos, si estábamos parados, a entrar en este tiempo, ¿sí? Y creo que uno de los grandes fundamentos, y a eso me quería venir recién, es que el Señor nos está hablando fuertemente en volver a darle al Espíritu Santo el lugar que se merece, ¿sí? Vamos a salir de una etapa para entrar a la era del aceite en Pascua, ¿sí? Y el aceite no hace más que hablarnos, ¿sí?, de todo lo que el Espíritu quiere terminar haciendo. Hemos caminado durante mucho tiempo, y yo me incluyo, queriendo, no sé si quitarle trabajo, pero le hemos quitado protagonismo al Espíritu Santo, ¿sí? Hemos hecho de personas amuletos, ¿sí?, o referentes. Hemos hecho de ministerios referentes, ¿sí? Hemos hecho de salmistas referentes, cuando nuestro principal referente es el Espíritu del Señor. Y no sé por qué lo hemos hecho así, ¿sí? Tal vez por querer manejar nosotros la situación. Y vamos a ir mirando a medida que vayamos avanzando en esta noche que Él merece, ¿sí? Y es importantísimo de acá en adelante, que le demos el lugar de preponderancia que el Espíritu Santo tiene que ser para nosotros, ¿sí? Ya dejar de movernos solamente en las buenas ideas que tengo yo, solamente en las capacidades con las cuales yo puedo hacer algo, sino empezar a ver lo que el Espíritu Santo hace en la transformación de las personas. Siempre hemos hablado esto. Yo puedo predicarle a una persona, la puedo convencer, puedo hacer cualquier cosa, ¿sí? Puedo tener el mejor mensaje, puedo ser la persona con un don evangelístico impresionante, con capacidad de palabra, pero si el Espíritu Santo no toca la vida de la otra persona, yo lo puedo traer acá a la congregación, puede hacer lo que quiera, pero nada lo termina de transformar, porque el que produce la transformación sigue siendo el Espíritu Santo. Ahora, no sé por qué, ¿sí?, hemos creído que nuestros métodos evangelísticos, que no estoy en contra de ellos, sino que quiero decir, no es por un método, es por lo que Él quiere hacer. Y muchas veces no le hemos preguntado a Él qué es lo que quiere hacer.
No le hemos preguntado, Señor, ¿lo que estoy haciendo está bien? Espíritu Santo, ¿estoy siendo guiado de manera correcta o no? ¿O me manejo? Y le digo, Espíritu Santo, vení, acompáñame, vamos juntos. ¿Sí? Mirá lo que voy a hacer. Entonces, creo que hemos muchas veces invertido los roles. Y este tiempo, el Señor nos está diciendo, tenemos que cambiar los roles. ¿Sí? Si vamos a seguir para adelante, si vamos a entrar en la era del aceite, como yo lo estoy marcando, es con los roles invertidos. No manejando ustedes la situación, sino siendo guiados por el Espíritu Santo. Y eso va a ser una de las cosas que vamos a hablar en esta noche. Y este tiempo previo, ¿sí?, a la Pascua es un tiempo para pulirnos, ¿sí? Es un tiempo para seguir trabajando, no sobre cosas gruesas, ¿sí?, sino sobre pequeñas cosas. Y déjame decirte que nadie llega a cuestiones groseras, ¿sí?, estoy hablando de pecados, estoy hablando de acciones y actitudes, si antes no pasó por las pequeñas. ¿Sí? Son esas pequeñas cosas que las dejamos, ¿sí?, como parte del equipaje que traemos, pero que terminan socavando, ¿sí?, nuestra vida y terminan haciendo que nos retrasemos, que nos frenemos, que sigamos dando vueltas en círculo y que no avancemos al tiempo que el Señor nos está preparando. Y obviamente que esto necesita de nuestra parte, ¿sí?, necesita de nuestra obediencia. Muchas veces hemos querido que el Señor, está bien, te vamos a dar el lugar, Espíritu Santo, ahora hacelo vos. Y yo me siento ahí y miro cómo pasan las cosas y digo, no, el Señor los va a cambiar. Error de vuelta, ¿sí? Hay una parte que nos corresponde a nosotros también. Esto es una tarea en conjunto. Es una tarea en conjunto. El Señor puede hablarme, puede decirme, puede haber profecía sobre mi vida y nada va a pasar si yo no me encamino a lo que el Señor me está diciendo. ¿Sí? Pueden haber profetizado sobre tu vida, sobre mi vida, que el Señor iba a hacer tal o cual cosa y nada de eso va a ocurrir si yo no soy obediente a lo que el Señor me está marcando. Nada. ¿Sí? El Señor no nos va a poner una pistola en la cabeza y va a decir, vos lo tenés que hacer de esta manera. No. Entonces, esa es la parte difícil, ¿sí? Porque muchas veces es la parte que a nosotros menos nos gusta. Y en esto entra en juego las decisiones, ¿sí? Y si recordás, hace unas semanas atrás hay un mensaje que se llama Moneda Corriente, no lo viste, te invito a que lo vuelvas a ver, ¿sí?, en el cual el pastor nos habla directamente sobre cómo nosotros tenemos que decidir y qué cosas influyen sobre nuestra vida y que finalmente muchos de nuestros problemas radican en nuestras motivaciones que generalmente son incorrectas, ¿sí?, respecto a lo que el Señor nos está marcando. ¿Sí? Entonces te decía, esta ventana de tiempo le quedan aproximadamente 40 días hasta el inicio de la Pascua. ¿Sí? Lo saqué así en el aire, no los conté exactamente, creo que queda un poquitito más, ¿sí? Así que tenemos un plus. Y sería oportuno, ¿sí?, seguir acomodando aquellas cosas que tienen un rasgo particular, que tal vez lo hemos hablado en otras ocasiones, y es la normalización de las dinámicas en nosotros. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero decir? Que ciertas cosas que nosotros ya las vemos como normales, y entonces vamos, ¿sí?, seguimos avanzando, arrastrando esas cosas que el Señor, ese lastre, esas mochilas que el Señor nos quiere sacar de encima, nosotros las queremos seguir llevando, ¿sí?, y las normalizamos, ¿sí? Yo ya vivo así, y es el carácter que yo tengo, ¿sí? Y bueno, ¿qué querés? Yo me enojo fácil. Y todos conocemos que tenemos dinámicas que ni siquiera a nosotros mismos nos agradan, pero que están arraigadas y que nos quedan cómodas o cómodas, ¿sí? Porque muchas veces no las queremos cambiar porque estamos cómodos. Creo que la última vez hablamos de esto, entrar en cambios nos producen crisis. Todos los cambios, el que vos quieras te produce crisis. Produce crisis, siempre lo va a producir.
¿sí? Los cambios en nosotros producen crisis. Esas crisis a nosotros no nos gustan, ¿sí? Porque no nos hacen estar contentos las crisis. Entonces las queremos evitar. Como las queremos evitar, queremos seguir arrastrando las mismas cosas durante un tiempo indefinido. Sabemos que está mal, ¿sí? Sabemos que no es lo que el Señor nos está diciendo, pero las quiero seguir llevando. Y muchas veces hemos hasta intentado a estas dinámicas santificarlas, ¿sí? Es decir, levantar argumentos, excusas, hasta aún buscar argumentos en el Señor, palabras que amparen las cosas que yo estoy haciendo, ¿sí? Yo sé muchas veces que las cosas que estoy haciendo no las estoy haciendo bien. Sin embargo, ¿sí? Intento ponerle un manto de piedad a las cosas que quiero hacer, que muchas veces siguen siendo esos deseos que me siguen empujando, ¿sí? Que me siguen llevando, que me siguen jalando, que quieren llevarme a cumplir los deseos de mi corazón, que no son los deseos del Padre, sino deseos propios. Y entonces, lo mejor que puede haber, ¿sí? Lo que mi mente prepara es el preparar todo un ambiente ficticio, ¿sí? Dentro de mi mente, para poder darle un toque santificado a aquello que el Señor ha dicho basta. Y acá abro un paréntesis, ¿sí? Abro un paréntesis y quiero parar en tres cuestiones, ¿sí? Que creo que cuando empezamos a hablar de fundamentos y empezamos a hablar sobre decisiones y hablamos sobre deseos del corazón, creo que nos tienen que quedar por lo menos entendidas, ¿sí? Y hablo de tres cosas que yo las nombré. Bueno, la palabra nombra dos de ellas, que son las pruebas, que son las tentaciones, ¿sí? Y que son las circunstancias. Y yo debería saber, ¿sí? Por eso estoy hablando hoy a gente que es guiada por el Espíritu y que si no es guiada en el total, quiere empezar a ser guiada por el Espíritu Santo del Señor, ¿sí? Entonces necesitamos entender en qué punto estamos parados. Porque a veces el Señor nos está probando y nosotros creemos que estamos siendo tentados, ¿sí? Otras veces estamos siendo tentados y le decimos, no, esto es una prueba de parte del Señor. Y otras veces son circunstancias externas que nos pasan, ¿sí? Que pueden tener un tiempo de prueba, ¿sí? Que puede haber incluido una tentación, pero que son cosas que nos exceden a nosotros, ¿sí? Y lo tenemos que entender como una circunstancia a la cual estamos atravesando. Y podemos entender que en las pruebas está el Señor, ¿sí? En las tentaciones no está el Señor. No hay tentaciones que vengan de parte de Dios. Y uno diría, bueno, pero a veces entre prueba y tentación, ¿cómo hago para saber diferenciar, Pablo, cuál es una y cuál es la otra? Lo que acabamos de decir. Cuando somos guiados por el Espíritu del Señor, conocemos toda verdad y sabemos dónde estamos parados. Cuando nos manejamos en nuestro propio razonamiento y lógica, queremos hacerlo por entendimiento, ¿dónde estamos? Y entonces muchas veces nos equivocamos y no sabemos a dónde estamos parados. Por eso te decía que las pruebas vienen de parte del Señor. Deuteronomio 8, capítulo 2, no va a salir ahí en las placas, ni vos que lo estás viendo desde tu casa, ¿sí? Dice, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos, ¿sí? Entonces las pruebas del Señor lo que hacen es, si nosotros las podemos atravesar de manera correcta y en obediencia, nos promocionan a un nuevo nivel, ¿sí? Para eso vienen las pruebas. El Señor nos da información, ¿sí? Y ahora vamos a probarlo. Es decir, el Señor nos está hablando hoy de que debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Va a ser una semana de decisiones, ¿sí?
No sé si grande, chiquita, te lo profetizo en esta noche. No sé si grande, chiquita, más, menos, no sé cuáles son, ¿sí? Pero va a ser un tiempo de decisiones. Y ahí, ¿sí?, voy a entender en esa prueba si recurrí al Espíritu Santo para ser guiado a tomar las decisiones correctas o si me manejé en mis propios intereses, en mis propios razonamientos y en mis propias conveniencias. Porque muchas veces lo hacemos de ese lado, ¿sí? Lo analizamos ahí, ¿me conviene o no me conviene? Me conviene, listo, hago. ¿Me conviene o no me conviene? No, no me conviene, listo, no hago. ¿Sí? Parece un tatetí, estamos jugando. Y nosotros no deberíamos movernos así. La sociedad se mueve de esa manera. Se mueve por impulso. Nosotros nos movemos por el Espíritu. Qué poco convencimiento. Amén. Nos movemos por el Espíritu. Sí. Esa es nuestra identidad, es nuestra esencia. Esa es nuestra esencia. La esencia es que nosotros nos movemos en el Espíritu. Nos movemos en el Espíritu, nos deberíamos mover así. La semana pasada, y creo que el miércoles se volvió a repetir otra vez, el pastor hablaba de que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. ¿Sí? Mi espíritu está allá, mi espíritu está acá, ¿sí? Pero está allá también. Se mueve en la eternidad. Entonces nosotros nos movemos en el Espíritu. Es cierto, nosotros naturalizamos muchas de las circunstancias, porque vivimos en un mundo natural donde nuestros sentidos perciben lo natural. ¿Sí? Pero debemos despojarnos un poco de este sentido de lo natural que tenemos para apropiarnos y asentarnos desde lugares celestiales y desde ahí, ¿sí?, tomar las decisiones que debemos tomar, ¿sí?, dar los pasos que debemos dar, cambiar las cosas que hay que cambiar. Desde acá es difícil. Desde acá es difícil. Desde acá mis sentimientos dicen, bueno, sí, hoy estoy motivado porque tuvo buena adoración, estoy contento, estamos en la congre, sí. El problema es que dentro de un ratito vamos a pasar la puerta, vamos a volver a la realidad nuestra de casa, ¿sí?, a la realidad laboral, a la realidad familiar, y entonces ahí sí necesitamos posicionarnos en lugares espirituales, porque si no, no nos va a dar resultado. Te decía que la otra de las cosas que podemos vivir son tentaciones y decimos que el Señor no tienta a nadie, lo dice Santiago en el capítulo 1, verso 13 al 15, no va a aparecer ahí, ¿sí?, pero te lo voy a leer. Dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado consumado engendra la muerte. ¿Sí? Entendemos el concepto muerte como separación. El pecado me separa de Dios. ¿Sí? Cuando yo vivo en pecado, estoy separado de Dios, con lo cual mi conexión con lo espiritual es muy escasa, ¿sí? Es muy escasa. Por eso tengo que entender que cuando soy tentado, esa tentación no viene de parte del Señor, ¿sí? Entonces, creo que en este tiempo quería recalcarte esto, porque me lo hablaba el Señor el otro día, no lo había agregado en las notas, pero lo agregué hoy, ¿sí? Porque necesitamos ser entendidos, ¿sí? Ser entendidos. Y ser entendidos solamente va a ser el resultado de ser guiado, ¿sí? ¿Y de ser guiado por quién? Ser guiado por el Espíritu de Dios. Acompáñame ahora sí, Gálatas capítulo 5, versículo 18 al 21, ¿sí? Fíjate cómo inicia el apóstol Pablo. Pero si sois guiado por el Espíritu, ¿sí?, y pone Espíritu con mayúscula, es decir, si sois guiado por el Espíritu Santo, no estás bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos,
envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Durísimo Pablo, ¿sí? Y arrancó a escribir una serie de cuestiones y ya al último puso y cosas semejantes porque no puedo seguir aclarando más cosas, ¿sí? Pero que ustedes se van a dar cuenta de cuáles son. Pero es interesante que arranca diciendo en el verso 18, ¿sí? De ser guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? Y esta es la parte interesante. Porque arranca hablando de obras de la carne, ¿sí? Y vamos a leer que, te lo leo ahora, Gálatas 5:17, un versículo más adelante, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Y acá podríamos hacer una prédica más con un versículo 17. Pero no nos vamos a detener demasiado, sino que estas dos cosas se oponen entre sí, ¿sí? Y nosotros estamos en esta lucha entre nuestros deseos y entre lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. A veces hay una cierta calma y una cierta paz, ¿sí? Pero no sé por qué me ha pasado en mi vida que el Señor a veces me ha llevado a ciertos lugares y a ciertos puntos donde me ha confrontado de vuelta, ¿sí? Había como una tensa calma, como una tensa paz. Yo tengo lo mío, vos Espíritu Santo me venís hablando, ¿sí? Parece que no te escucho mucho, pero de repente el Espíritu me sale y parece que me aprieta con más fuerza y termina pasando esto que Pablo dice, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. ¿Y qué deseo? Y a veces cuando deseo hacer lo malo, es el Espíritu Santo el que te frena. ¿O no es así? ¿Sí? A veces cuando estás enojado, cuando venís medio frustrado, ¿no te ha pasado alguna vez? Agarro todo a patada, ya está. Y el Espíritu Santo te frena de vuelta y dice, está sellado. ¿Sí? Los sellados no se pueden ir. ¿Sí? No hay cosa peor que encontrarse peleando contra el Señor. El Señor te está diciendo, es acá donde te quiero, y nosotros queremos andar por fuera. ¿Sí? Muchas veces queremos estar fuera de casa. Y el Señor nos trae de vuelta. Pero estas pequeñas cosas, ¿sí? Estas manifestaciones donde el Espíritu de Dios no es manifestado, sino que se manifiesta y de forma evidente. ¿Qué quiere decir esto? Que estas cosas muchas veces se nos notan. Aún cuando las camuflamos de la mejor manera, se nos notan. ¿Sí? Pues sí que, no sé, a ver, vamos a buscar alguna. Cuando tengo rivalidades, ¿se nota? Sí. Cuando estoy enojado, ¿se nota? A mí se me nota siempre, ¿sí? Cuando estoy enojado. ¿Sí? Cuando tengo envidia, ¿se me nota? Sí. No. Vos no te olvides, ¿sí? Que esto no solamente en que se dé cuenta el pastor, ¿sí? La pastora, el hermano, el líder del grupo de vida, mi hermano de la congregación, ¿sí? Porque vos también sos una persona que la tiniebla también te está mirando. ¿Sí? Y alguna vez hablamos que todo pensamiento que no proviene de parte del Señor, ¿de dónde proviene? ¿Y a quién le da legalidad? ¿Y a quién le da autoridad? Entonces, muchas veces pienso, no, mis pensamientos en realidad no son conocidos por nadie, el Señor los conoce. Eso es verdad, ¿sí? Y los que no provienen del Señor, ¿quién los conoce también? Porque me llama la atención que Pablo ponga que esto se hace evidente, ¿sí? Es decir, que estas cosas se me notan,
Y como aclara el autor, son cosas que están arraigadas en nosotros y muchas veces, aunque las neguemos, están ahí. ¿Sí? Están ahí. Y no me voy a las grandes cosas, ¿sí? No me quiero ir a las impurezas, no me quiero ir a las borracheras, no me quiero ir a las orgías, como habla el capítulo, pero quiero ir a otras que son más sutiles, ¿sí? Y que muchas veces están ahí, latentes, escondidas, y que el Señor hoy las quiere denunciar. Y son estas que te decía: enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, ¿sí? No me puedo poner de acuerdo, sectarismos o herejías, ¿sí? Que pues, sí, no puede haber un hereje acá adentro, pero es una afirmación o posición contraria a los principios y las reglas establecidas y aceptados comúnmente en cualquier cuestión, ¿sí? Entonces, a veces nos terminamos oponiendo a algo que el Señor está diciendo que hay que hacer y eso me terminaría caratulando como un hereje, ¿sí? Yo debo haber sido algún hereje en algún momento de mi vida. Envidias, ¿sí? Hay algunas ahí que podríamos tocar mejores que sé que nos afectan, que hoy nos afectan, que nos siguen siendo de lastre. Y son las que nos están poniendo lazos para frenarnos y para no permitirnos avanzar en el reino. Y lo más difícil para el Señor, para transformar nuestra vida, es encontrar negación en nosotros mismos. Porque siempre nos paramos, no, yo no tengo nada de eso. ¿Sí? Cuando yo entré en negación, el primero que se salió levantando es el orgullo. ¿Sí? Y todos sabemos que al altivo y al soberbio y al orgulloso el Señor le pone freno. Es decir, no tenemos una manera o una mirada imparcial de nosotros mismos. Y es difícil, porque somos nosotros. ¿Sí? Y nosotros nos amamos mucho para tener una mirada imparcial sobre nosotros, sobre nuestra vida. Y te decía que primero lo que se levanta son los argumentos. Y muchas veces pensamos que estas cosas no las podemos tener porque llevamos mucho tiempo de conocer al Señor. Se supone que esto ya está todo superado. O nuestra posición de liderazgo no nos permite bajar la guardia. Es decir, ¿cómo voy a decir yo que tengo enojos contra mi hermano, contra mi familia, contra la gente del trabajo? ¿Sí? ¿Cómo voy a decir yo que tengo celos? ¿Sí? Que tengo celos de mi hermano, de mi hermana, de la gente con la cual yo estoy trabajando, porque a él le va mejor que lo que me va a mí, porque ¿sí? Tengo celos dentro de la familia. Muchas veces por nuestra autosuficiencia del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces decimos, yo esto lo puedo manejar, yo esto lo puedo llevar. Pero leí una frase los otros días, no es mía, ¿sí? Así que la tomé prestada y la copié, pero que me llamó tanto la atención, porque digo, no, me retrata muchas veces en mi vida. Y dice, la vas a leer ahí, dice, las verdades que afectan nuestras vidas no son aquellas almacenadas en nuestra cabeza, sino aquellas que ponemos por obra en la experiencia cotidiana. ¿Sí? Las verdades que afectan nuestras vidas no son aquellas almacenadas en nuestra cabeza, sino aquellas que ponemos por obra en la experiencia cotidiana. ¿Sí?
La podés copiar para el estado de WhatsApp, para el Instagram, ¿sí? Pero más que copiarla y ponerla ahí, hay que vivirla, ¿sí? Copiamos unas frases fantásticas en Facebook, en todos lados, ¿sí? Y lo bueno es vivirlo eso, ¿sí? Hablar de lo que vivimos. Entonces muchas veces tenemos un montón de información, ¿sí? Sabemos un montón de cosas, pero cuando hay que llevar las cosas a la práctica, lamentablemente seguimos fallando, ¿sí? Seguimos equivocándonos y terminamos diciendo la vieja y conocida frase, sí, yo lo sé. ¿Y qué hacemos? Nada, lo sé, pero hoy la hice mal, ¿sí? Yo lo sé, yo lo conozco, yo sé que de esta manera, yo sé lo que el Señor me está pidiendo. ¿Sí? ¿No lo has escuchado? Yo creo que lo hemos dicho un montón de veces hasta nosotros. ¿Sí? Yo sé que el Señor quiere que yo me congregue. ¿Sí? ¿Y? No, pero bueno, yo sé que el Señor me está pidiendo que me aboque más al ministerio. ¿Y? ¿Qué hacemos? No, estoy esperando una confirmación. Pero si ya lo sabes, ¿qué confirmación estás esperando? ¿Sí? Si ya el Señor te lo está diciendo. Si como estamos diciendo, yo ya lo sé. Entonces, si ya lo sabemos, actuemos consecuentemente con lo que el Señor nos está diciendo. ¿Sí? Por esta causa el Padre me lleva una mesa más a hablar de fundamentos y a revisar la forma y los materiales con los cuales vamos a edificar en este tiempo. Acompáñame entonces a 1 Corintios capítulo 3, versículo 9 al 15, un pasaje conocido, ¿sí? Pero que creo que es necesario abordarlo en esta noche. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, ¿sí? Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. ¿Sí? Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. ¿Sí? No podemos poner otro fundamento que no sea Jesucristo. ¿Sí? Cristo es nuestro fundamento. Y déjame sacar de acá palabras claves, que es Cristo como fundamento, materiales con los cuales vamos a edificar, ¿sí? Y el que es edificado sobre el fundamento, y la palabra marca ese fundamento como Jesucristo como fundamento, ese recibe recompensa, ¿sí? El que edifica sobre otro fundamento no recibe nada. ¿Por qué? Porque tu obra va a ser probada. Y otra de las cosas que me llama mucho la atención es si alguien va a edificar encima, es decir, arriba, no para el costado, para arriba. ¿Sí? Y acá es donde me quiero meter, porque muchas veces nos quedamos que, bueno, el fundamento es Jesucristo, ¿sí? Entonces después Jesucristo no interfiere más en la construcción, ¿sí? Sino que es mi decisión con los materiales que yo edifico. Pero déjame decirte que como en cualquier construcción, este fundamento sigue teniendo una importancia muy grande y siempre está presente, ¿sí? Como algunos saben, me ha tocado trabajar en alguna obra, ¿sí? Yo soy electricista, de obra no sé, de estructura no sé nada, ¿sí? Pero tengo un amigo que es maestro mayor de obra, entonces me ha tocado ir a las obras, ¿sí? Arranco por lo general primero porque soy el que le tengo que llevar luz. Entonces, si yo no llevo electricidad, no hay máquina que funcione, no pasa nada.
Y entonces he visto cómo se empiezan a abrir cimientos y se hace el fundamento sobre el cual la estructura va a ser apoyada, ¿sí? Hace un tiempito atrás, como todos saben, empezamos una edificación acá en la zona de la Congre, ¿sí? Donde empezamos a edificar hacia arriba. Y entonces hablaba con Marce y él me decía, no, mirá, yo desconozco cómo están los cimientos de este lugar para poder edificar, para poder armar la losa arriba de la estructura que ya tenemos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer columnas, ¿sí? Y esas columnas vamos a hacer zapatas y eso lo vamos a unir todo, ¿sí? Para que quede como una estructura mucho más firme. Entonces nosotros podemos edificar hacia arriba. Entonces, no solamente está el cimiento, sino que cuando empiezo a edificar, empiezo a levantar, a poner columnas, empiezo a preparar vigas, veo que en la parte de arriba todo eso está unido, ¿sí? Entonces las vigas que yo vine subiendo de abajo, las proyecto arriba y a su vez hago el encadenado y todo va unido, ¿sí? Todo va unido entre sí para que eso tenga fuerza, ¿sí? Y tenga resistencia. ¿A dónde? Hasta allá abajo. Es decir, desde allá abajo nace todo y todo tiene que estar interconectado para darle estructura, ¿sí? A la edificación que yo voy a hacer. Entonces, si Cristo es el fundamento, en la viga de arriba del todo está Cristo, porque está unido todo al mismo fundamento. No sé si lo expliqué bien, pastor, cómo es la edificación, ¿sí? Pero lo he visto, ellos siempre, nunca es que te dejan los fierritos, los pelos de los fierros así para arriba, porque nada más no lo van a unir nunca más, sino que van a seguir uniendo eso para que la estructura tenga fuerza. Entonces, Cristo se hace presente, ¿sí? En todo el establecimiento de este fundamento, ¿sí? Y este fundamento al cual quiero llegar es la identidad que nosotros tenemos, ¿sí? Hoy vamos a hablar de dos patas que creo yo son fundamentales para poder quebrar con todas estas pequeñas deseos de la carne, ¿sí? Para poder quebrar con todas estas cositas que nos siguen siendo de lastre y que nos siguen frenando. Entonces, una va a ser el ser guiado por el Espíritu de Dios, fundamental, ¿sí? Y la otra fundamental es mi identidad como hijo. Me apasiona hablar de la identidad como hijo. La estrategia del enemigo es poner en duda nuestra identidad. Cuando vamos a la palabra, vemos que el Señor se va a bautizar, viene a Juan el Bautista lo bautiza, baja el Espíritu Santo en forma de paloma, dice la palabra, y se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado en el que me complazco, ¿sí? Jesús todavía no ha hecho nada, de nada, ¿sí? Su ministerio público no había iniciado, con lo cual el Padre ya estaba complacido con Él, aún sin haber hecho nada. Y esto también para nosotros a veces es una de las cosas que nosotros necesitamos remarcar en nuestra vida. El Padre no nos ama por lo que nosotros hacemos, ¿sí? No sé si lo escuchaste. El Padre no nos ama por lo que nosotros hacemos, ¿sí? Nosotros no agradamos al Padre por las obras que nosotros hacemos para Él. Porque dice que cuando nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos amó. ¿Sí? ¿Esto me da libertad para pecar? Obviamente que no, ¿sí? Pero sí lo que me tiene que dar luz, es que no hay nada, ninguna obra, nada que pueda hacerme ganar el amor del Padre. ¿Por qué? Porque ya lo tengo. Ahora, muchas veces nos encontramos queriendo hacer cosas para agradar al Padre. Yo he sido uno de esos, ¿eh? No te sientas mal, ¿sí? Porque esa identidad de Padre no se me había sido revelada. Entonces consideraba que yo, cuanto más cosas podía hacer por el Padre y mejor podía hacer las cosas, Él más me iba a amar. Y Él me amaba igual.
obviamente, hoy entiendo que en el amor que Él tiene hacia mí, en el amor que yo tengo hacia Él, hago las cosas que Él me dice que tengo que hacer. Y ya no las hago por mí. No las hago para sentirme bien yo, ay, qué buenas obras que hago. Hago por los demás. Porque de eso se trata. De replicar a Cristo. Cristo no vino a ganar fama para Él. ¿Sí? Dice, yo he venido a servir. Entonces nosotros necesitamos replicar eso. Yo ya no hago cosas para el Padre porque me quiero sentir bien yo y porque... No. Yo hago cosas para el Padre porque quiero servir. En lo que el Padre me ha llamado. ¿Sí? Y en lo que el Padre me ha marcado. En eso necesito servir. Porque en eso sirvo. ¿Sí? Si puedo entender la palabra. En eso soy útil. Vos, hermano, yo, hermano, somos herramientas en las manos del Señor. Tenés una función que yo no tengo. Esa función es la que vos tenés que manifestar. Es la que el Señor quiere hacer manifestar en vos. En edificación del resto. ¿Sí? Y en medio de la edificación del resto yo también soy edificado y soy bendecido. ¿Sí? Pero ya no importa tanto eso. Ya eso pasa a un segundo plano. No me quiero ir. ¿Sí? Entonces te decía, vuelvo para atrás. Jesús sale, toda la creación escucha que Él es el Hijo amado y que el Padre se complace en Él. Y dice que es impulsado por el Espíritu al desierto, ¿sí? Ayuna durante 40 días, tiene hambre y llega el tentador. Y uno dice, sí, y lo primero que le ofrece es pan. No. Lo primero que hace es hacerlo o querer hacerlo dudar. Porque sale a confrontar lo que el Padre había dicho 40 días atrás. Y le dice, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Pero si eres hijo de Dios. ¿Sí? Primer golpe que el enemigo hace es querer golpear la identidad del Señor. ¿Qué te hace pensar que no va a querer hacer lo mismo con vos y conmigo? De querer golpear nuestra identidad, de querer poner dudas sobre nuestra identidad. ¿Sí? Es su estrategia. La estrategia es la duda. ¿Sí? La estrategia es la duda. La duda es la que nos carga. No el hecho en sí, las dudas de las cosas. Es una guerra de voces. Para él tu identidad es el punto estratégico. Es el punto a golpear. Él lo que quiere es que vos termines dudando de que en realidad, a ver, pará, porque recién ahí Pablo estaba diciendo que él me ama, que el Señor me ama, sí, pero con la que me mandé yo. Y llega el tentador atrás tuyo y dice, sí. Y vos te decís hijo de Dios, ¿sí? Y eso nos genera una duda, ¿sí? O a veces llega otra persona y nos dice, así que vos vas a la iglesia y andás así, mira vos, qué bien. Y no es por lo que la otra persona dice, pero en el fondo, nosotros nos terminamos preguntando, ¿y si tiene razón? ¿Y si en realidad soy así como están diciendo? Para él es más estratégico, para el enemigo es más estratégico el temor, la incertidumbre y la duda que las cosas que pasaran en realidad. ¿Sí? Dos puntos que te voy a tocar muy cotidianos. Uno es la pandemia y el otro es la guerra. ¿Sí? Y vamos a decir, ¿la pandemia por qué y la guerra por qué? La pandemia es porque las voces que se levantaron dijeron que vos te ibas a enfermar. Y he visto a gente, ¿sí?, que hace 2 años no sale de su casa. Me toca trabajar
a veces con gente, y hoy justo me pasó de la mañana, de ir a llevar unas cosas y me dice, no, yo hace 2 años que no salgo por el miedo a la pandemia, a ver si me enfermo. Y mi hijo tiene 20 años y tampoco sale, dice, salió una sola vez. Y yo la miraba y yo digo, wow, qué poder que tiene para traer duda. Qué poder que tiene para trabajarnos la cabeza, aún a los hijos. Aún a los hijos, ¿sí? A los hijos también. Ha intentado meter temor, meter miedo, ¿sí? Ya le hemos hablado de qué es lo que era el miedo a la muerte. No me quiero meter en ese tema, pero quiero que toquemos así por el costado la realidad de cuál es la estrategia que él utiliza. Él no utiliza el hecho en sí. Porque de última, si te agarraste COVID, yo me agarré COVID, ¿sí? Y bueno, hubo que pasarla. Y listo. ¿Sí? Pero en 2 años y moneditas que largamos, ¿sí? Nosotros nunca paramos en el trabajo. Siempre seguimos andando en la calle, como si nada. No como si nada, con los cuidados pertinentes, pero digo, no nos puede frenar el miedo. Y eso es lo que intenta, ¿sí? Entonces, nosotros escuchamos demasiado la tele y son palabras que vienen de la tiniebla, ¿sí? Y que aunque vos digas, no, yo esto no creo, yo creo que el Señor es el que me cuida, ¿sí? Son palabras que en el fondo, cuando me agarra un poco de dolor de garganta, me agarra un poco de tos, estoy pensando, me agarré COVID. Y ahora, viste que están diciendo que algunos se mueren, que es muy contagioso, que no quedas bien. Se activan todas esas otras cosas que habíamos escuchado antes. Te digo porque me pasó. Porque en el medio de este trago que me tocaba pasar, también se me levantaban todas las otras voces, a las cuales la tenías que hacer callar todas otra vez, ¿sí? Entonces esa es su estrategia. Te decía, la guerra es el mismo tema, ¿sí? Obviamente que la guerra es una aberración, una locura. Pero la palabra dice que va a haber guerras y rumores de guerras. ¿Cuáles son más potentes? Los rumores de guerras. Entonces vos hoy escuchás, no, porque Rusia tiene armamento nuclear y Estados Unidos, y si se empiezan a tirar, ¿y qué va a pasar? ¿Sí? Y estamos sacando conjeturas de cosas que no pasaron, quiera Dios que no pasen, ¿sí? Pero esos son los rumores de las cosas que la tiniebla se encarga muy bien de hacerlos manifiestos, ¿sí? Y de hacernos entrar en duda. Por eso te digo, lo que quieren hacer entrar en duda es dónde nosotros estamos posicionados. Acompáñame un poquitito más, vamos más adelante, ¿sí? El Señor no lucha solamente contra esta estrategia de la tiniebla en las tentaciones con el diablo, ¿sí? No lucha solamente ahí. No es que el Señor termina las tentaciones, ¿sí? Sale victorioso y nunca más vuelve a tener que redoblar, ¿sí? Mantener su identidad. Acompáñame a Mateo capítulo 27, versículos 39 al 43. Estamos casi en el final del ministerio del Señor. Vamos a encontrar, si nos ponemos a leer con detenimiento los evangelios, muchas veces que van a venir los sacerdotes, los escribas, los fariseos, a poner en duda en nombre de quién Él hacía las cosas. ¿Sí? En realidad voy a poner en duda de quién vos sos hijo, ¿sí? Pero acompáñame acá. Final del Evangelio dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían, a otro salvó y a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía que le libre. Ahora, si él le quiere, ¿por qué no ha dicho, yo soy el Hijo de Dios? Entonces,
siempre la identidad va a ser, en nuestra vida, va a ser algo que va a estar puesto en tela de juicio por el enemigo. Siempre nos va a atacar por el mismo lado. ¿Por qué? Porque si en realidad nosotros entendemos quiénes somos, no nos para nadie. Vamos, ahí tengo algunos que están creyendo lo que... ¿Sí? No te para nadie. No te para nadie. No hay nada que te pueda atar. No hay celos, no hay enojo, no hay ira, no importa lo que me hagan los demás. Sé quién soy. ¿Y por qué nos sucede estas cosas? ¿Por qué estamos a veces tan complicados con esto? Porque muchas veces actúa el rechazo, ¿sí? Actúa esa falta de identidad que necesitamos tener. Y por eso esta noche es una noche donde estos dos pilares se tienen que hacer carne en nosotros. Se tiene que hacer carne el que soy una persona que soy guiado por el Espíritu del Señor, pero se tiene que hacer carne cada día la identidad que tengo en el Señor. Dejar de escuchar las voces que no provienen del Señor, sino empezar a escuchar lo que el Espíritu dice, ¿sí? Porque más adelante vamos a leer que el Espíritu da testimonio a mi espíritu de que yo soy hijo, ¿sí? Entonces, el problema que tengo es que no acepto el testimonio que el Espíritu da a mi espíritu, porque en realidad no vivo en el Espíritu. Parece un trabalengua, pero es la realidad. Porque si yo escuchara lo que el Espíritu está diciendo, el Espíritu estaría dando y dando y dando testimonio tras testimonio, tras testimonio, tras testimonio de que soy hijo de Dios. Entonces, probablemente, cuando empiezo a entrar en la duda es porque tal vez no esté escuchando directamente lo que el Espíritu está diciendo. Entonces estoy viviendo más en el plano de lo natural, ¿sí? Acompáñame a un pasaje que me gusta mucho porque vamos a intentar entrelazar un poco esto de ser edificado, ¿sí? Estos fundamentos en Cristo. Juan capítulo 1, verso 12 y 13, versículo no es conocido, es recontra conocido. Dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios, los cuales no fueron engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sí? Este es un versículo que no deberíamos tomarlo a la ligera. Por eso te digo, el fundamento que es Cristo, no es que el día que creo y lo acepto, ¿sí? Todo se terminó ahí nomás. Porque es un versículo muy usado para el evangelismo ¿sí? A los que creen y confiesan su nombre, les dio potestad de ser hijo de Dios. ¿Y qué es que te dé potestad de ser hijo de Dios? ¿Sí? Y no te dijo, porque algunas otras versiones, por eso usé la textual en este caso, porque creo que da una palabra que para mí marcó mucho este pasaje. Dice que les dio potestad de llegar a ser. ¿Sí? Y eso es lo que me interesaba. Porque otras versiones dice, les dio potestad de ser. Y entre potestad de ser y potestad de llegar a ser, quiere decir que potestad de ser sería que las cosas suceden de manera inmediata y no hay más nada para hacer. Y potestad de llegar a ser quiere decir que es un camino en el cual yo tengo que transitar. ¿Sí? Y esta potestad, el original es exusía, que es poder, ¿sí? Es capacidad de llegar a ser. Hay algo que hace Él y hay algo que hago yo. La parte de llegar a ser es la que me corresponde a mí. ¿Sí? Obviamente que lo tengo que recibir y creer en su nombre. Ahí entra en juego mi fe. Entonces, te decía que este paso no es un paso instantáneo. ¿Y por qué no es un paso instantáneo? Porque la práctica, ¿sí?, termina demostrando que no es así. Si no, si fuera como a partir de que yo lo recibí y creí en Él, soy un hijo de Dios al 100%,
No podría existir tampoco la palabra de Efesios capítulo 4, versículo 12, ¿sí? Que ahí la vamos a leer. No podría llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, si tengo que llegar, quiere decir que no estoy. Tengo que alcanzarlo. Entonces, hay una parte que también viene en cosas que yo tengo que hacer. El proceso es un proceso continuo. Es como la edificación. Es un proceso que yo lo continúo. La identidad en Cristo, Cristo como fundamento, cuanto más alto yo quiera llegar, siempre Él va a estar presente. Es decir, no puedo obviar ese fundamento. Ahora sí, acompáñame a Efesios capítulo 4, versos 12 y 13. Dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, voy en ese proceso, ¿sí?, de alcanzar esa meta. ¿Cuándo la alcanzo? Tengo toda la vida para seguirlo haciendo. Porque cuando creo que lo alcancé, veo que mi Dios, que es un Dios infinito, siempre hay más. Y siempre hay más. Y siempre hay más. Entonces, no nos quedemos solamente con lo conocido. Siempre hay más de parte del Señor. Siempre hay más. ¿Sí? Ahora bien, este paso se perfecciona cuando nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Y acá hay una condición que es inevitable. Romanos capítulo 8, versículo 14. Y acá se unen los dos. Porque dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Sí? Hay una condición que no puedo evitarla. Necesito ser guiado. Por eso recién te decía, está bien, yo quiero ser hijo de Dios, pero necesito ser guiado por Él. No lo puedo hacer de otra forma, no lo puedo hacer de otra manera. No existe otra manera. Pablo es tajante en esto y dice, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos sí son hijos de Dios. Y entonces después sí, ahora sí, aclara bien en Romanos capítulo 8, versos 16 y 17, lo que decíamos recién. El Espíritu mismo, el Espíritu con mayúscula, es decir, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu, espíritu en minúscula, ¿sí?, el nuestro, de que somos hijos de Dios. Coma. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. ¿Sí? Es esa relación en el Espíritu que es la que necesitamos tener, para que el Espíritu siga dando testimonio a nuestro espíritu de que soy hijo. ¿Sí? Y a partir de ahí, de esa relación que yo tengo con el Espíritu Santo, esa guía que tengo con el Espíritu Santo, empiezo a posicionarme como hijo. Y cuando me posiciono como hijo, adquiero herencia. Nadie puede adquirir herencia si no es hijo. Si yo no fuera hijo de mi papá y de mi mamá, no podría ser heredero de lo que él tiene. ¿Sí? Es claro esto. Por eso necesitamos ser hijos. Si no, no hay herencia. No hay herencia que pueda alcanzar cuando uno no es hijo. No hay forma. Y entonces la gran pregunta, ¿por qué seguimos luchando con lo que hablábamos antes? Con enemistades, con pleitos, con celos, con enojos, con rivalidades, con disensiones y con envidias. Porque estos son frutos de nuestra percepción de rechazo. ¿Sí?
Algunos la tienen más a flor de piel y otros la tienen un poco menos a flor de piel. Pero todos hemos sido rechazados. Venimos con una marca de rechazo, ¿sí? Venimos con una marca de rechazo. ¿Dónde se genera esa marca de rechazo? En nuestra naturaleza caída. Que el enemigo se encargó muy bien de marcarla bien, ¿sí? Porque hoy decíamos que el pecado es lo que nos separa de Dios, ¿sí? Nos da muerte, nos aleja de Dios. Entonces nacemos con esa marca porque hubo un rechazo en nosotros de la condición original a la condición en la que vivimos hoy, ¿sí? Porque cuando el hombre pecó, Dios lo separó. Ahora, Dios nos separó, pero Él ya tenía la solución hecha. El Cordero inmolado antes de la fundación del mundo había suplido eso. El problema es que seguimos comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Nuestro gran error. Entonces, esa tarea, ese paso invaluable que el Señor hizo, ¿sí?, para restaurar todas las cosas, a nosotros nos es hoy, ¿sí?, no un rechazo de parte de Dios, sino una percepción de que somos rechazados. Es decir, el enemigo se encargó de marcarme muy bien, ¿sí?, de que soy rechazado. Ahora, eso está restaurado, ¿sí? Dios no te rechaza, Dios no me rechaza. Pero sí nos quedó esa percepción. Esa causa de rechazo a causa de la desobediencia. Pero ahí es donde entramos de vuelta de este tema que me parece que es neurálgico que tenemos que tomar, porque la solución está en ser guiados por el Espíritu Santo. Es decir, el restaurar eso, se trata de esta restauración en lo espiritual. Pero nosotros queremos restaurar con prácticas caídas, con prácticas almáticas, las cosas que se solucionan desde el espíritu. Y no lo vamos a solucionar desde el alma. No lo vamos a solucionar, lo vamos a solucionar desde el espíritu. ¿Por qué? Porque desde el espíritu es donde yo puedo lograr, ¿sí?, unir todas las cosas. Unirme a Dios nuevamente. Unirme en Cristo nuevamente al Señor. ¿Sí? Porque esa percepción de rechazo no es más que nuestra falta de identidad como hijos de Dios. Y entonces por esa percepción de rechazo, ¿sí?, me enojo. Por esa percepción de rechazo tengo envidia de los demás, ¿sí? Por esa percepción de rechazo tengo pleitos. Por esa percepción de rechazo tengo disensiones con mi señora, con mis hijos, con mi pariente, con mi padre, con mi madre, con mi líder, con mi pastor. Es mi oración que en esta noche podamos tener un encuentro con el Espíritu Santo, de esos fuertes, de esos que transforman, de esos que cambian, ¿sí? De esos que cambian. Pero también que haya en nosotros esa decisión de decir, quiero ese toque mágico. Y a veces no ocurre de esa manera. No nos olvidemos que nuestra conexión es de espíritu a espíritu, ¿sí? A veces me ha pasado, el Espíritu rompe la barrera solamente de lo espiritual y también toca mi alma, ¿sí? Y ahí es cuando las emociones también salen a flor de piel, pero no cambiamos solamente en emociones, cambiamos en decisiones, ¿sí? La gran pregunta que me vas a hacer hoy: ¿y cómo sé que estoy siendo guiado por el Espíritu Santo? ¿Cómo sé si lo soy o si no lo soy? ¿Sí? Porque me la hice yo. Y me pregunté, a ver, bueno, está muy bien, vamos a hablar
de que el Espíritu Santo nos guía. ¿Qué estoy haciendo yo? Espíritu Santo, entonces tenía una charla con el Espíritu Santo. Digo, ¿me estás guiando o estoy manejando yo el colectivo? ¿Sí? Porque cuando lo manejo yo, lo más probable es que lo choque en la esquina. ¿Sí? Pero cuando lo manejás vos, ahí las cosas son transformadas. Y la primera respuesta que me da, si vos querés ser guiado por mí, me tenés que dar lugar a mí. Me tenés que hacer partícipe a mí. En tus cosas me tenés que hacer partícipe, hasta en lo cotidiano, en lo fácil. Todos han leído, por lo menos lo han escuchado, por ahí algunos no. Pero ese famoso libro, Buenos días, Espíritu Santo, ¿sí? Lo hemos leído todos, es decir, es esa relación con Él. Es poner en discusión no lo malo, porque lo malo lo sabemos. Es poner delante de Él lo bueno que nosotros creemos. No sé si me entendiste, pero te lo voy a volver a repetir. ¿Sí? Lo malo, nosotros ya lo sabemos, ¿sí? Que está mal en nosotros. El problema lo tenemos con lo que nosotros creemos que está bien. A nuestro criterio. ¿Sí? Porque son nuestros grandes ídolos que son inamovibles. Son esos que no nos atrevemos a tocar. Son esas cosas que no nos atrevemos a preguntarle al Espíritu Santo a ver si nos dice que lo que estoy haciendo está mal. ¿Sí? Esas son difíciles. Las que nosotros pensamos que son verdades sin discusión. Pero esa es la parte que el Espíritu me decía, tenés que poner en duda, no en duda, a ver, no se entienda mal la palabra, dice, pero tenés que dejarte examinar en todo. ¿En todo? Sí, en todo. En todo. En esas motivaciones que vos creés que son del Señor, pero ¿y si no? Porque esas son las difíciles, tocar las que para nosotros son intocables. Las que no nos atreveríamos a discutirlas, porque consideramos que son verdades profundas. Te decía eso recién, el segundo punto era ese, el que me marcaba, ¿sí? Que sea sujeto a revisión principalmente de las cosas buenas que tengo, ¿sí? De las que no sé si de las buenas, de las que considero que están bien, ¿sí? ¿No te ha pasado de preguntarte a veces ciertas cosas de por qué sentís lo que sentís o por qué pensás lo que pensás? Puse acá por qué hablas de tal o cual manera, pero la realidad es que lo que hablamos es consecuencia de lo que pensamos en algún momento. Pero nunca te has preguntado por qué pensás así, por qué te sentís así. Yo a veces me pasa, ¿sí? Te abro mi corazón acá. A veces me pasa. A veces me pasa seguido. Y voy delante del Señor y digo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué pienso así? ¿Por qué está mal? ¿Por qué está mal lo que estoy pensando? ¿Por qué tengo celos? ¿Por qué tengo envidia? ¿Por qué? No lo manifiesto, porque no lo voy a ir a decir ni lo voy a ir a hacer, pero hay algo dentro mío que dice, piensa de esa manera. ¿Sí? Y eso es un trabajo con el Señor, es un trabajo con Él. Y entiendo muchas veces que esa identidad necesita seguir siendo formada cada vez más fuerte. Esa conexión con el Espíritu, por eso me marcaba en el primer punto, me tenés que dar más lugar.
Porque cuando vos me empecés a dar más lugar, ¿sí? Lo que hablábamos recién, el Espíritu va a seguir dando testimonio. Va a venir diciendo, sos hijo, sos hijo, sos hijo, sos hijo por esto, sos hijo por esto, sos hijo por esto, sos hijo, ¿sí? Pero cuando no le doy tanto lugar, entonces me pasa lo que me pasa. Soy guiado por el Espíritu Santo porque Él es lo primero, ¿sí? No el ministerio, Él. Él. Hemos suplantado el ministerio por Él. ¿Sí? Creemos que nuestra vida se gesta en el ministerio y que estar en el ministerio es estar con Él. Y no es así. ¿Sí? Creemos que el servir puede suplantar a estar con Él. Y no es así. Porque mi deseo tiene que ser su deseo. Entonces mi deseo es hacer su voluntad. ¿Sí? Creo que en estos 4 puntitos yo podría entender si estoy siendo guiado o no estoy siendo guiado. ¿Sí? Y creo que son herramientas que el Señor nos da como para ir ajustando. ¡Tic! Hay que ajustar un poquito más acá. Hay que ajustar un poquito más allá. ¿Sí? ¿Estás demasiado absorbido por el ministerio? A veces. Mis deseos pueden más, ¿sí? Entonces cuando mis deseos pueden más y no son los deseos del Señor, no vamos a hablar de deseos del corazón, ¿sí? Porque ya lo hemos hablado, ya empiezo a estar complicado, ¿sí? Juan capítulo 14, verso 26, vamos terminando. Dice, el Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. Esto está diciendo Jesús. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. ¿Sí? La primera iglesia no tenía la Biblia. ¿Sabías que no tenía la Biblia? No, no la tenía. No tenía lo que hoy tenemos. ¿Sí? El Nuevo Testamento estaba siendo escrito. La iglesia en Pentecostés ni siquiera tenía nada. Había pasado hace muy poquito que el Señor se había ascendido. Era una iglesia que se manejaba en el Espíritu. ¿Y cómo se manejaba en el Espíritu? Por esto que te digo. ¿Sí? El Espíritu Santo les hacía recordar todas las cosas que Él les había dicho. ¿Sí? Hoy leíamos cuando arrancamos que Él quiere escribir, ¿sí?, sus cosas en nuestros corazones y en nuestra mente. ¿Sí? Un dato nomás como para ponerlo en relieve, ¿sí? Este versículo lo leímos de la traducción al lenguaje actual. Reina Valera define o lo traduce como ayudador, traduce ayudador como consolador. La versión La Palabra de Dios para Todos traduce ayudador como consejero. La versión Dios habla hoy traduce a ayudador como defensor. Las 4 traducciones nos dan una imagen más completa del Espíritu Santo. Es ayudante, es defensor, es consejero y es consolador. Amén. Te invito a cerrar tus ojos. Y hablamos de vos, Espíritu Santo. Y como hablamos de vos, ahora queremos hablar con vos. Ahora queremos devolverte el lugar.
Hoy nos comprometemos. Sé que es el deseo de esta casa, de que tú tomes el lugar que te mereces. Y el lugar es la preeminencia tuya por sobre todas las cosas, por sobre toda idea nuestra, por sobre todo pensamiento nuestro, por sobre toda estructura nuestra. Te necesitamos, necesitamos oírte, necesitamos escucharte. Queremos ser guiados por vos, Espíritu Santo, no podemos hacerlo solo. ¿Cuántas veces lo hemos intentado y fracasamos? Y nos equivocamos y perdimos el tiempo. Y nos lastimamos y nos golpeamos. Y tuviste que volver a restaurarnos otra vez. Para nuevamente volver a darte la espalda y decir, no, estas cosas las sabemos hacer nosotros. Nos rendimos en esta noche. Nos rendimos en esta noche. Nos rendimos por verte a vos, por escucharte a vos, para que nuestro ayudador, para que nuestro defensor, para que nuestro consolador, para que nuestro consejero tome el lugar que siempre tuvo. Tome el lugar que siempre tuvo. Pablo termina diciendo en Romanos, mientras seguís ahí en tu lugar, mientras podemos oír su voz susurrando en nuestro interior, no pienses que son voces propias. No pienses que solamente es tu mente. El escuchar al Espíritu Santo es algo que es un desarrollo. Es algo que con el tiempo de practicarlo nos familiarizamos a saber cuándo Él está hablando. Pablo dice, solo nos queda una cosa para decir. Si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar en contra de nosotros. Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Así que también nos dará junto con Él todas las cosas. ¿Quién puede acusar de algo malo a los que Dios ha elegido? Si Dios mismo nos ha declarado inocentes. ¿Puede alguien castigarlos? De ninguna manera, pues que Jesucristo murió por ellos. Es más, Jesucristo resucitó y ahora está a la derecha de Dios rogando por nosotros. ¿Quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Nada ni nadie. Ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades. Tampoco podrán hacerlo el hambre, ni el frío, ni los peligros, ni la muerte. Como está escrito, por causa tuya nos matan, por ti nos tratan siempre como ovejas para el matadero. En medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo,
ni los poderes del infierno, ni nada de lo creado por Dios. Nada, absolutamente nada, podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de Jesucristo. Amén, decimos. Amén. Y hacemos estas palabras nuestras. Porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu del amor que el Padre nos tiene. Quédate un ratito más hablando con el Espíritu Santo. Un ratito más. Es un tiempo para estar con Él, para decirle a Él, Espíritu Santo, hoy es el día. Espíritu Santo, hoy me estás hablando. Espíritu Santo, hoy me estás marcando. Espíritu Santo, hoy es el momento oportuno, es el tiempo esperado, es el Kairos de Dios que viene en este tiempo para poder traer las cosas de vuelta a su lugar. Es un tiempo de alineamiento de tiempos. Si estábamos desalineados, es tiempo de alinearnos. Si estábamos lejos, es tiempo de volver. Es tiempo. Dios prepara estos espacios, Dios prepara estos tiempos específicos. No los desaprovechemos, no los dejemos pasar, no nos vayamos igual cuando Él estuvo acá hablándote. No porque yo te diga algo, es porque Él quiere hacerlo. Oscuras me